Hace casi 5 siglos, cuando los primeros europeos llegaron a Puerto Rico, vivían en la isla indios que habían llegado de las selvas de América del Sur y quienes hablaban una lengua aruaca. Estos mismos indios habitaban Santo Domingo, Haití, Jamaica y gran parte de Cuba. Eran indios taínos, vocablo que en su lengua significa bueno, noble. Pero no fueron ellos los primeros pobladores de la isla. Mucho antes que ellos, las Antillas fueron habitadas por indios pescadores y recolectores de raíces, semillas y frutas silvestres. Aún desconocemos su procedencia. Llegaron de las costas de Florida, de Centro o Suramérica. En la cueva de María la Cruz en Loíza y más tarde en Salinas y en Cabo Rojo se han descubierto restos arqueológicos de estos primitivos pobladores. Aquí vivieron hace más de 2000 años. Aquí enterraron sus muertos. Sus enterramientos demuestran que los indios arcaicos ya creían en la existencia de una vida después de la muerte. Poco ha quedado de estos primitivos indios. Toscos moledores de piedra usados para triturar semillas, rústicos utensilios hechos con fragmentos de los grandes caracoles con los que se alimentaban, lascas y raspadores de pedernal. El tiempo ha borrado toda huella de sus objetos de madera o paja. Más tarde, desde las costas de América del Sur y ocupando a su paso las Antillas Menores, llegan a Puerto Rico los indios saladoides, también llamados signeri. Vienen en canoas, conquistan a los indios arcaicos. Son agricultores. Traen consigo las plantas alimenticias que usaban en las selvas suramericanas, entre ellas la yuca, raíz con la cual hacen su pan o casabe. Viven en pequeños poblados, casi siempre cerca de la costa. Los indios saladoides habrán de ser los mejores ceramistas de las Antillas. Pequeñas figuritas de barro cocido eran usadas en ritos mágicos religiosos relacionados con la fecundidad de la tierra.
Aunque los saladoides no hacían mucho uso de la piedra, la tallaban para hacer sus hachas, con pequeñas piedras semipreciosas como la amatista, la cormelina, la jadeíta y el cuarzo. Hacían cuentas tubulares para sus collares. De piedras verdes, que ellos creían sagradas, tallaban pequeños amuletos representando ranas, animal que también se asocia con la lluvia y por consiguiente con la fecundidad de la tierra. Los arqueólogos no están de acuerdo sobre lo que ocurrió a los indios saladoides a mediados del siglo VII. Algunos piensan que su cultura evolucionó hasta culminar en los indios taínos que encontraron los españoles a su llegada a las Antillas Mayores. Otros opinan que los indios Igneri fueron a su vez conquistados por una nueva emigración de indios de América del Sur, los subtaínos u ostionoides. Los indios subtaínos que ahora aparecen tienen una cultura distinta a la de los saladoides. La cerámica de los subtaínos no tiene la calidad técnica ni artística de la de los Igneri. Las formas son distintas y la pintura blanca sobre rojo desaparece. Aparecen ahora las pintaderas o sellos de barro que servían para estampar diseños geométricos en el cuerpo o en las naguas de algodón que usan las mujeres casadas. También los subtaínos hacen pequeñas figuritas de barro que representan idolillos de fecundidad. Mientras la cerámica decae durante el período subtaíno, el uso de la piedra cobra mayor importancia. Las conchas de los grandes caracoles que usan como parte de su alimentación es aprovechada para tallar utensilios de trabajo, adornos, idolillos y amuletos. También tallan el hueso, especialmente las grandes costillas de manatí, mamífero que vivía cerca de la desembocadura de los ríos. Con ellas hacen espátulas que los caciques y boíques o curanderos usan para provocarse el vómito antes de inhalar la cojoba, polvos alucinógenos que los comunican con sus dioses y espíritus tutelares. Hacia el año 1200, los subtaínos alcanzan su máximo desarrollo cultural en nuestra isla, que ellos llaman Boriquén, y en el este de Santo Domingo. Ya son los taínos. Para entonces se han adentrado en la montaña, donde tienen sus grandes centros ceremoniales. Son los taínos los primeros indios con los que se encuentra el europeo al llegar al Nuevo Mundo.
Los taínos vivían en yucayeques, formados por bohíos hechos de cañas de río y techados de paja, como estos que dibujó Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los conquistadores. Sus poblados estaban cerca de las costas o en los valles del interior, junto a los ríos. En sus conucos o sembrados, las mujeres cultivan la yuca, el maíz, la batata, los lerenes, el maní, la piña. Junto a los poblados tienen árboles frutales: guanábana, papaya, guayaba, mamey, higueras y muchos otros. Cultivan el algodón que las mujeres tejen para hacer sus naguas, un pequeño delantal que usan las casadas. También tejen las hamacas donde duermen, de fibras de maguey y algodón. Cultivan el tabaco para fumarlo y usarlo en sus ceremonias mágico-religiosas. Los taínos no solo son agricultores, también cazan y pescan. La caza se limita a varias especies de aves, a unos pequeños roedores llamados jutías y a las iguanas, manjar reservado a los caciques. En la desembocadura de los ríos cazaban el manatí y en las playas las tortugas de mar. Los taínos tallan las duras maderas de los bosques y hacen bandejas y vasijas para conservar sus objetos de valor. Con la madera también hacen maracas, paletas vómicas y tambores. Los grandes árboles les sirven para construir sus canoas, en las cuales recorrían todas las islas. Junto a la casa del cacique está el batey. Allí se celebran los areitos, ceremonias socio-religiosas en las que se canta, se baila y se narra la historia de los dioses, de los caciques y del poblado. Los taínos que no tienen escritura transmiten de esta manera, de una a otra generación, los mitos, historias y tradiciones de su cultura. En el batey se celebra también el juego de pelota. La pelota es de goma, las primeras que vieron los europeos. Algunos jugadores van engalanados con cinturones de piedra. La sociedad taína gira alrededor del cacique, que no solo es el jefe militar y político, sino también líder religioso. El cacique y los principales personajes del pueblo ocupan asientos ceremoniales, pequeños banquillos tallados en madera de guayacán o en piedra, llamados dujos. En las grandes piedras de los bateyes y del cauce de los ríos, en las paredes de las cuevas y en sus lugares sagrados y ceremoniales, los taínos graban diversos diseños. Estos petroglifos son una de las principales expresiones del arte aborigen. El ídolo más frecuente entre los taínos es el trigonolito o semí, ídolo de 3 puntas, con figura humana o animal, que representan seres mitológicos y espíritus tutelares.
Los taínos son maestros en la talla de la madera, el hueso, la concha de caracol y la piedra. Adaptan las formas a los materiales usados y llegan a refinamientos técnicos como el uso de incrustaciones de oro, concha y hueso en las esculturas de piedra y madera que elaboran. Tallan minúsculas cuentas de hueso, caracol y piedra que usan en collares y con las que enriquecen cinturones sin aguas tejidas de algodón. El cacique y los nitainos se engalanan con estos objetos para asistir a ceremonias mágico-religiosas como las de la cojoba, a los areitos y a los juegos de pelota. Todos los aborígenes de Puerto Rico creen en la existencia de una vida después de la muerte. Los taínos entierran a sus muertos con gran cuidado. Los colocan en la fosa dentro de una hamaca, siempre en cuclillas. Junto al cadáver ponen sus más valiosas pertenencias, sus armas, sus adornos. También se colocan ollas conteniendo alimentos y agua. En el caso del cacique, se entierra a su mujer favorita junto a él, para que lo acompañe en la vida de ultratumba. A los niños pequeños se les entierra dentro de grandes vasijas de barro. Los taínos son pacíficos y rara vez pelean entre ellos, pero con frecuencia tienen que empuñar las armas para defender sus poblados y sus mujeres de los ataques de los indios caribes de las Antillas Menores. Sus armas son el arco, la flecha y la macana. Cuando llegan los conquistadores españoles, los taínos los reciben con hospitalidad y respeto. Mas el conquistador los maltrata, los esclaviza, los obliga al duro trabajo de las minas. Cuando los taínos descubren que los conquistadores no son inmortales, ya es demasiado tarde. Poco pueden sus flechas contra las armas de acero, las ballestas y los arcabuces. Los conquistadores los capturan usando caballos y perros de presa. Muchos taínos prefieren morir a vivir como esclavos y se suicidan matando con ellos a sus mujeres y a sus hijos. Otros, utilizando las canoas que antes les habían servido para viajar a las islas cercanas, huyen a las islas de sus enemigos tradicionales, los caribes. Las nuevas enfermedades traídas por los europeos, como el catarro y el sarampión y la viruela, que más tarde introdujeron los esclavos africanos, reducen rápidamente la población aborigen de la isla. Antes de que termine el siglo XVI, los taínos que habían señoreado la isla de Boriquén no son más que un puñado. Los últimos taínos no son ya la sombra de lo que fueron. Su cultura ha sido desintegrada. Pero la sangre y la cultura de los taínos no desapareció totalmente de Puerto Rico. Su tipo físico, algunas manifestaciones de su cultura, muchos de los vocablos de su lengua, sus artesanías y especialmente su legendaria hospitalidad siguen vivas en la cultura nacional del puertorriqueño. Yuca, casabe, guanime, lerén, maví, yautía, papaya, mamey, bohío, hamaca, cacique, huracán, caya. La raíz del taíno llega a lo más profundo de esta tierra. Está muy ramificada y solo se puede destruir destruyendo nuestra nacionalidad.